Gloria a Dios. Buenos días, Dios les bendiga, hermanos. Espero que estén disfrutando de la presencia de Dios ahí en sus hogares. Damos gracias a Dios porque pues Dios es misericordioso con cada uno de nosotros y una vez más, hermanos, nos ha otorgado el regalo de poder tener vida. Sí, yo creo que ese es un motivo muy grande para poder glorificar y bendecir el nombre de nuestro Señor. Así es de que yo sé que está ahí en familia, ahí con su esposa, con sus hijos, con su esposo, con sus hijos, ¿verdad? Con sus padres. ¿Y qué le parece si le dice: Señor, muchas gracias por la vida de mi familia? Gracias porque hoy podemos juntos poder glorificarte, poder bendecirte. Muchas gracias, Señor, te damos y te pedimos que seas tú hablando a nuestros corazones en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Le voy a pedir de favor, buenos días a todos. Espero que ya todos estemos ya bien conectados con el Señor sobre todo, ¿verdad? Y le voy a invitar por favor a que abra su Biblia con nosotros en esta mañana en el Salmo 112. Yo quisiera poder platicar un poquito con usted o compartir un poco con usted, ¿verdad? Este Salmo 112 y que podamos bendecir y glorificar el nombre del Señor. Gloria a Dios. Salmo capítulo 112. Y vamos a ver del versículo 1 al versículo 10, vamos a leerlo, son 10 versículos y vamos a ver lo que dice el Señor ahora en su palabra. Gloria a Dios. Dice así la escritura, dice así la palabra del Señor: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de las malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará. Crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Y mire, es un salmo, ¿verdad?, muy hermoso. Un salmo que nos habla de esa bendición que el hombre de Dios, que aquel que teme al Señor atrae a su vida. Hay en la escritura, en la palabra de Dios, en la Biblia, hay miles de promesas para usted y para mí, los que confiamos y creemos y adoramos a nuestro Dios, a Jesucristo, Dios Todopoderoso. Y mire que este Salmo 112 es muy, muy interesante. Yo quisiera iniciar, ¿verdad?, porque quisiera que viéramos estos 10 versículos. Y dice ahí: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Y mire, usted y yo seguramente lo hemos escuchado muchas veces. Bienaventurado nos habla de aquel hombre y mujer que es muy bendecido, que es bendecido en gran manera. Y mire cómo le llama el salmista, ¿verdad? Dios poniendo en el corazón del salmista esas palabras. Y cómo, ¿verdad?, el salmista dice: bienaventurado, muy bendecido, muy dichoso aquel que confía en Jehová, aquel que teme a Jehová, aquel que teme a Dios Todopoderoso. Creo que usted y yo, una de las características que tenemos como seres humanos, todos, ¿verdad?, es la necesidad de buscar a Dios, la necesidad de ser felices, la necesidad de poder sentirnos dichosos. Y mire, la mejor manera, porque en nuestra vida como seres humanos hemos buscado a través de muchas cosas el poder sentirnos felices, completos, dichosos. Pero bendito el nombre del Señor, porque dice aquí su palabra: bienaventurado, muy feliz, muy dichoso va a ser aquel que teme a Dios. Aquel que teme a Jehová va a ser muy feliz. Así que si tú estás buscando la felicidad, estás buscando la alegría, la dicha, mira, si tú pones tu corazón y confías en el Dios Todopoderoso,
en Jesucristo, el creador del universo, entonces vas a ser muy feliz, muy dichoso, vas a sentirte completo ahí en tu interior, en tu vida. Lo dice la Escritura y la palabra de Dios es verdadera, es verdad. Satisfecho, feliz, alegre, contento. Y mire, el temor a Dios, cuando dice aquí, bienaventurado el hombre que teme a Jehová, el verdadero temor a Dios produce, hermanos, en nosotros, como hijos de Dios, que seamos obedientes. El verdadero temor a Dios produce obediencia en nuestros corazones. Y mire lo que voy a decir, que esa obediencia produce felicidad, produce dicha, atrae una bendición a nuestra vida. Seguramente usted, cuando era chico, cuando era más niño, obtuvo muchos beneficios muy buenos a su vida por el hecho de haber obedecido a sus padres. Y vuelvo a repetirlo, el temor a Dios, la reverencia a Dios, el respeto a Dios, el amor que usted y yo tenemos a nuestro Dios, hace que usted y yo podamos obedecer a sus mandamientos. Y escúcheme bien, esa obediencia hace que Dios pueda bendecirnos, hace que usted y yo podamos sentirnos felices, completos en Él, satisfechos por completo, que alcancemos la felicidad. Bendito el nombre del Señor. Días atrás yo dije que si Él jamás nos diera algo, que no es el caso, Dios ha sido muy bueno con cada uno de nosotros, pero si usted y yo, hermanos, solamente obedeciéramos al Señor en lo que dice su palabra, solamente con eso alcanzaríamos la felicidad. Nos sentiríamos contentos, satisfechos, felices. Lamentablemente hoy mucha gente, y la vida del ser humano seguramente le ha pasado a usted como me ha pasado a mí, nos sentimos contentos cuando obtenemos el resultado de lo que queremos. Pero mire, cuando usted y yo, hermanos, no hemos obtenido el resultado de lo que queremos, pero aprendemos a confiar en Dios, eso tiene que hacernos sentir a usted y a mí contentos y satisfechos. Bendito el nombre del Señor, Dios Todopoderoso. Aleluya. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, dice, y en sus mandamientos se deleita. ¿Sí? Y mire, quiero que vea conmigo Colosenses capítulo 2 versículo 10. Colosenses capítulo 2 verso 10. Y dice así la Escritura: y vosotros estáis completos en Él. Vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Cuando usted y yo conocemos a Jesucristo, cuando usted y yo aceptamos a Jesús en nuestro corazón, no es necesario buscar a Dios a través de la religión, no es necesario buscar a Dios a través de cultos, a través de métodos, a través de filosofías. No, para nada. La mejor manera de poder conocer a Dios y sentirnos completos y satisfechos es cuando venimos a su palabra y recibimos a Jesús en nuestro corazón. Bendito el nombre del Señor. Y la iglesia, ¿verdad? Aquí en este capítulo 2 verso 10, el apóstol está diciendo a la iglesia: vosotros estáis completos en Él. No tienes necesidad de otra cosa. No tenemos necesidad de andar buscando en otros lados, porque creemos que cuando confiamos en Jesucristo, Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Bendito el nombre del Señor. Él provee para cada uno de nosotros. Y mire, lo mejor de esto es que Él ha provisto la vida eterna y la salvación para usted y para mí. Eso debería de hacernos sentir contentos, gozosos, satisfechos. Bendito el nombre del Señor. Yo no sé cómo esté tu situación actualmente en este día, pero quizá a lo mejor estás preocupado o estás triste porque no tienes muchas cosas. Déjame decirte que el poder confiar en Jesucristo y saber que Él nos otorga la salvación y la vida eterna, eso debe de hacernos sentir contentos y felices. Bendito el nombre del Señor. Continuamos. Dice ahí: bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. En sus mandamientos se deleita en gran manera. En sus ordenanzas. No hay mejor manual de vida que la palabra de Dios, que su palabra. Y dice, ¿verdad? Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos, en sus preceptos, en sus instrucciones. Pero mire lo que sigue:
se deleita. Y esta palabra es muy hermosa, porque esta palabra, hermanos, de deleitarse, nos habla de alegrarnos, nos habla de disfrutar algo. Seguramente usted ha aprendido a disfrutar muchas cosas, se ha deleitado con muchas cosas. Y mire, cuando el salmista escribe y dice bienaventurado, queda claro que al decir bienaventurado es muy bendecido, muy dichoso, muy feliz. Aquel que confía en Dios y que en su palabra, en sus instrucciones se goza. Me he encontrado con mucha gente que, lejos de poder gozarse por las instrucciones de la palabra, les cae de peso, se enojan y como que no les gusta muy bien escuchar la palabra de Dios. Pero cuando aquí el salmista dice que si usted y yo ponemos en práctica sus mandamientos, su palabra, somos bienaventurados, somos dichosos, somos felices. Y cuando usted y yo entendamos eso, entonces vamos a comenzar a confiar más en nuestro Dios. Bendito el nombre de Jesucristo. Aleluya. Se deleita, lo disfruta, se goza, produce un placer, una delicia en el corazón del ser humano. ¿Sí? Y mire, cuando la gente aprende a disfrutar la presencia de Dios, de verdad, vuelvo a repetirlo, yo no sé cómo se sintió usted hace un momento que estuvimos adorando a Dios, pero mire, es un deleite poder sentir su presencia, y eso, hermanos, nos da nuevos ánimos, nuevas fuerzas para poder seguir adelante. Porque así como usted está atravesando por situación complicada, todas las personas estamos atravesando, estamos viviendo un tiempo complicado. No es el único, déjeme decirle que no es el único, no es la única familia que usted está pasando una situación complicada. Habemos muchas familias, pero por eso la palabra de Dios nos habla y nos dice que tenemos que aprender a confiar en Él. Bendito su nombre. Hay gente que no se deleita en su palabra, que es una pesada carga el poder escuchar la palabra de Dios. En estos últimos meses no hemos podido, ¿verdad?, reunirnos como anteriormente lo hacíamos. Pero recuerdo perfectamente que cuando teníamos la oportunidad de reunirnos, para muchos era una carga pesada venir a los lugares de reunión, a los lugares donde nos juntamos, nos ponemos de acuerdo para glorificar el nombre del Señor. Y quizá con este tiempo que estamos viviendo, muchos están anhelando poder regresar, y qué bueno, ¿verdad? El poder regresar a casa, el poder reunirnos, porque dice, ¿verdad? El Salmo dice que ahí envía Jehová bendición y vida eterna cuando estamos juntos, ¿sí? Y qué bendición es esto, hermanos. Pero para muchos ha sido una pesada carga, como actualmente para muchos es una pesada carga poder escuchar la palabra del Señor. Y sabe, si usted y yo queremos encontrar la verdadera felicidad, tenemos que aprender a deleitarnos en su palabra, a escuchar su voz, a escuchar lo que dice Él, las instrucciones que Él tiene para cada uno de nosotros. Ahí en Malaquías capítulo 1 versículo 13 me llama mucho la atención, porque el pueblo de Dios, hermanos, ¿verdad? Había despreciado la palabra del Señor y habían llegado a un punto terrible, a un punto donde estaban totalmente aburridos, totalmente hastiados de la palabra del Señor. Mire qué tremenda situación, qué tremendo esto. Malaquías 1:13 dice: el pueblo dijo, oh, qué fastidio es esto. Y dice que menospreciaron ahí las cosas de Dios. Y ahí en el capítulo 2 podemos ver que hubo una consecuencia terrible por haber menospreciado la palabra de Dios. Hermanos, no echemos en saco roto la palabra de Dios. Hoy en estos tiempos es cuando más tenemos que estar en comunión con Dios. No solamente, ¿verdad?, estés en comunión con el Señor cuando esté la transmisión en vivo, que por cierto muchos ni siquiera se conectan tampoco, ¿verdad? Pero no solamente ahí, todos los días tenemos que estar en comunión con Dios. Quiero hacer un pequeño paréntesis y decirle lo siguiente. Aquí a nosotros no nos, lo digo con todo respeto, no nos importa, no nos interesa cuántos se conectan, cuántos likes nos dan. A nosotros, al menos en lo personal, a mí no me importa eso. Como Centro Cristiano no nos interesa eso. Lo que nos importa es que usted pueda meditar en la palabra.
por una persona que esté viendo esta transmisión, ha valido la pena nuestra estancia en este lugar, porque es un corazón dispuesto a escuchar la palabra de Dios. A mí no me interesa, y quiero dejarle esto en su corazón, que no nos debe de interesar, porque así como cuando nos reuníamos, venía la congregación quien sentía en su corazón poder venir, de la misma manera hoy se conecta quien siente en su corazón poder escuchar la palabra de Dios. Entonces esto a mí no me preocupa mucho, pero sí lo menciono porque es importante que usted y yo como pueblo de Dios estemos en la búsqueda constante de la palabra del Señor. Bendito el nombre de Jesucristo. Vamos a continuar. En esta mañana va a escuchar algunas cosas que tenemos que corregir y cambiar, y que con la ayuda del Espíritu Santo, sin duda alguna, vamos a encontrar esa felicidad, esa dicha, esa prosperidad de la cual habla este capítulo 112. Bendito el nombre del Señor. Dios es bueno. Mire, el pueblo no se había deleitado en el Señor, se habían fastidiado, no habían aprendido a deleitarse. Y mire, tenemos que entender que aún en medio del desierto tenemos que deleitarnos. El pueblo de Israel en medio del desierto estaba quejándose, estaba reclamándole, estaba murmurando en contra de Moisés, y hizo una serie de cosas terribles. Demandaban cosas sin que ellos pusieran su corazón, ¿verdad?, en las manos de Dios, sin confiar en Dios. Y habían visto grandes prodigios y maravillas de parte de Dios. Y sabe una cosa, usted y yo hemos visto grandes maravillas y prodigios de parte de Dios. Usted que está sentado ahí en su casa, en la sala de su casa, o ahora en el comedor, o en la recámara, no sé dónde se encuentra ahora, usted perfectamente ha experimentado prodigios y grandes maravillas de parte de Dios. Y quizá ahora estamos atravesando un tiempo de desierto, si usted quiere mencionarlo así, o quiere verlo de esa manera. Estamos atravesando por un tiempo de desierto, pero sabe una cosa, cuando tú y yo nos deleitemos aún en el desierto, en el Señor, seremos bienaventurados y no nos faltará nada, hermanos. Bendito su nombre. Aleluya. El Salmo 37 versículo 4 lo conoce, dice: deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Glorioso Jesucristo. Regresamos ahí al Salmo 112, versículo 1, dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita. Ya vimos esto de deleitarse. Me falta tiempo para poder abundar más, pero tenemos poquito tiempo. Sí. Se deleita, pero vea cómo dice: se deleita en gran manera. O sea, no solamente es un deleite limitado, no, es un deleite que se desborda. Claro está, en el orden correcto de Dios. Es un deleite, hermanos, el que sentimos por su palabra en gran manera. O sea, me habla de mucho, en gran cantidad. Me habla de que siempre se deleita. Seguramente le ha pasado, nos ha pasado que de repente hay un versículo que lo leemos y wow, habla a lo más profundo de nuestro corazón. Nos gozamos, nos alegramos, nos regocijamos, pero pasa el momento de la emoción y vemos otro versículo que como que no nos gustó muy bien y como que ya no nos deleitamos en gran manera. Tenemos que aprender a deleitarnos en gran manera. No sé, cuando a usted le gusta algo, quisiera poner este ejemplo, y perdón porque si quizá mi ejemplo es un poco absurdo, ¿verdad? Pero quiero poner como ejemplo, yo no sé a cuántos les guste el helado, cuántos les guste, ¿verdad? Comer helado. Y si a usted le gusta mucho el helado, ¿verdad? Usted se sirve en gran manera, a grandes cantidades, ¿cierto o no? Encuentra un deleite al probar, ¿verdad? Ese helado de vainilla o de fresa o de napolitano o de nuez, de coco, el que a usted le guste más, ¿verdad? Sí. Y usted encuentra un deleite y agarra una cucharada grande y Yo recuerdo cuando era niño, ¿verdad? Me gustaba mucho la cajeta. Y de repente, ¿verdad? En casa había cajeta y agarraba unas cucharadas grandes. Claro está, cuando no me veía mi papá o mi mamá. Y me deleitaba comiéndome esa rica y deliciosa cajeta. ¿Está conmigo? ¿Me entiende? Cuando el salmista dice que bienaventurado el hombre que
teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Nos está hablando que usted lee la palabra del Señor y dice: wow, Señor, gracias por tu palabra. Y hay una necesidad, hay un deseo de poder indagar, de poder escudriñarla cada día, hermanos. Esto es grandioso. Yo puse el ejemplo del helado, pero no sé, pueden ser las carnitas. ¿Cómo te gustan los tacos de carnitas? Sí. Ya no sigo hablando de comida, porque si no te vas a salir ahorita a comprar carnitas. No, que no puedes salir. Bueno, ok, seguimos ahí. Gloria a Dios, Dios es bueno. Sí, entonces, no solamente habla de deleitarse una sola vez. Yo conozco mucha gente cristiana que se deleita una sola vez, y su deleite fue tan grande que estuvo ferviente, pero después ya no aprendió a deleitarse. Y sabe, están lejos, ya no buscaron a Dios. Su perspectiva de la palabra cambió. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no aprendieron a deleitarse. Pero hay gente que se deleita una y otra y otra, y bendito el nombre del Señor, porque sabe, hay un remanente que hasta este tiempo ha aprendido a deleitarse en la palabra de Dios. Bendito su nombre, gloria a Dios. Entonces no solamente habla de una sola vez, sino de esa constancia, encontrar un gusto, un deleite ahí en su palabra, ¿sí? Y mire, note algo interesante, cómo empieza este versículo: bienaventurado el hombre que teme a Jehová. ¿Cómo inicia la bendición? Primero, temiendo a Dios. Ese temor hace que le amemos, ese temor hace que obedezcamos a su palabra, ¿sí? Y no solamente eso, sino que se deleita, le gusta, ¿sí? Y no solamente se queda ahí, sino que hace su voluntad. Mire cómo va una cadenita ahí. Hace su voluntad, hacemos su perfecta voluntad. Entonces este hombre es bienaventurado, esta mujer es bienaventurada, ¿sí? Porque pone a Dios en su vida en primer lugar, lo ama, lo obedece, se deleita en Él. Y mire, el que ama a Dios y se goza, ¿verdad?, en su perfecta voluntad, alcanza esa bendición de parte de Dios. Aleluya. Sigamos. Salmo 112, verso 1. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Versículo 2. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Quiero hacer una pequeña pausa aquí en el versículo 2. Su descendencia será poderosa en la tierra. Creo que usted y yo, como padres de familia, como matrimonios, todo lo que hacemos a partir de que nos casamos y comenzó a llegar la familia a casa, Dios nos bendijo con nuestros hijos, todo lo que hicimos y lo que actualmente hacemos gira alrededor de nuestros hijos. Usted y yo como padres, ¿verdad? Yo hablo con mis hijos, les digo: mira, como quiera tu mamá y yo ya unimos nuestras vidas, nos casamos, tenemos un hogar, gracias a Dios, los tenemos a ustedes como hijos, pero ahora siguen ustedes. Y todo lo que hacemos nosotros como padres gira alrededor de nuestros hijos. Por eso usted se levanta temprano para ir a trabajar, ¿sí? Porque ahora, ¿verdad?, sus hijos demandan esa atención, ¿verdad?, en nosotros como padres. Y mira aquí lo que dice el salmista. ¿Y por qué menciono esto? Porque muchos de nosotros como padres estamos preocupados, y no me vaya a malinterpretar en esta mañana, por favor. Yo no estoy diciendo que nos descuidemos o que olvidemos, ¿verdad?, el estudio de nuestros hijos, para nada. Pero hay muchos hermanos, mucha gente que está bien preocupada. ¿Sabe por qué? Por darles un futuro a sus hijos, un buen estudio, una buena profesión. Y eso es bueno, es bueno. Pero mire, qué mejor herencia que poder dejarles el temor de Dios en sus corazones, en sus vidas. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dios es bueno. Dice aquí: su descendencia será poderosa en la tierra. Qué bendición, hermanos, poder inculcar a nuestros hijos el temor de Dios, y que nuestra generación pueda crecer como una generación temerosa de Dios. ¿Sabe que hoy en día vamos a ver las consecuencias de no haber transmitido a nuestra generación el temor a Dios? Así de que creo que todavía estamos a muy buen tiempo de poder transmitirle a nuestros hijos ese temor reverente, ¿sí?
Lo que hace una persona, hermano, no solamente afecta a su propia vida, sino que influye, ¿verdad?, a la vida de su familia, a los que están alrededor de ellos, a su descendencia, a su casa. Y la Biblia le da mucha importancia a la familia. Dios promete bendecir a los descendientes de los justos, de aquellos que son justos. Dios promete bendecirles. Así es de que si tú y yo somos justos, nuestros hijos van a ser bendecidos por Dios. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Dios es bueno. Deme un segundo, tenemos ahí algunos cambios. Ok. Su descendencia será poderosa en la tierra. Habla de ser íntegro, habla de ser magnífico, de ser brillante, de ser sobresaliente. Sí. Mire, le voy a leer una versión del lenguaje actual. Dice: los hijos de la gente honrada dominarán el país y serán siempre bendecidos. Serán siempre bendecidos. Entonces esto nos dice, hermanos, que usted y yo como padres tenemos una responsabilidad grande para poder instruir a nuestros hijos en el caminar del Señor. Proverbios 27. Vamos a leerlo rápidamente. Proverbios capítulo 20, versículo 7. Gloria a Dios. Proverbios capítulo 20, versículo 7. Dice así: camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Una vez más, camina en su integridad el justo. Escuche por favor, sus hijos son dichosos después de él. Bendito el nombre del Señor. Regresamos al Salmo 112, versículo 1 y 2. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. Escuche, la generación de los rectos será bendita. La generación de los rectos será bendita. Versículo 3. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Bienes y riquezas. Creo que es lo que la gran mayoría del ser humano busca. Bienes y riquezas. Y la solución está en poder temer a Dios, en poder obedecer a Dios. Ahí está la bendición. De ahí se desprende la bendición de Dios a nuestras vidas, a nuestras familias. ¿Sí? Y mire, cuando usted y yo obedecemos a Dios, Dios comienza a derramar bendición tras bendición. Yo dije hace un momento que usted y yo hemos sido testigos del poder de Dios en nuestras familias, del poder de Dios en nuestras casas. ¿Sí? Y mire, la Biblia nos muestra que los justos, aunque pasan por diferentes situaciones complicadas, ¿verdad?, que a menudo son perseguidos, hermanos, los resultados son buenos, son correctos. Dios va a traer bendición a los justos. Dios es bueno. Bienes y riquezas, y esa palabra de bienes nos habla de recursos, de posesiones. Escúcheme bien por favor, de recursos. Hasta ahorita usted y yo creo que podemos decir Ebenezer, hasta aquí Dios nos ha sostenido. Y a lo mejor tú podrás decir: es que no tengo para comprar esto, no tengo más recursos para esto. Creo yo que Dios no nos ha soltado, hermanos. Dios ha provisto, ¿sí? Dios nos ha bendecido. Bienes y riquezas, ¿sí? Bienes y riquezas. Apocalipsis capítulo 2 verso 9 dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero ¿sabes una cosa? Tú eres rico. Así lo dice Apocalipsis. Y lo dice a la iglesia, no lo dice a usted y a mí el Señor Jesús ahora, ¿sí? Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre, ¿sí? El que teme a Dios hace lo correcto y sus hechos permanecen, y entonces comienza a venir la bendición de Dios. Gloria a Dios.
quiero hacer un pequeño paréntesis aquí. Como iglesia, como Centro Cristiano Samar y bueno, aquí en San José Iturbide, Guanajuato, durante esta semana me ha tocado poder ver cosas terribles de muchos pastores, que seguramente usted los ha visto también. Y quiero aprovechar este pequeño tiempo y este punto, porque ¿sabe cómo vienen los bienes y la riqueza? Por el temor a Dios. Y sabe que hoy en día podemos ver que hay muchos hombres que dicen ser pastores, que no tienen temor de Dios. Y quiero aclarar aquí, no quiero generalizar, porque en las redes sociales se ha generalizado con todos los pastores. Yo soy pastor de este centro cristiano y hablo por los hermanos que conozco, que son hermanos que temen a Dios, que tienen temor de Dios. Pero he visto en esta semana a muchos hombres que sin temor de Dios están abusando y están pidiendo dinero, ¿verdad? Perdón por la expresión, descaradamente. Y hoy me dirijo a ustedes y a todos los pastores del Centro Cristiano Samar, porque hoy, ¿verdad?, en las redes sociales se ha prestado, se ha malinterpretado y han generalizado a todos los pastores. Déjeme decirle que no todos somos así. Hemos entendido que los bienes y las riquezas vienen por el temor a Dios. Por el temor a Dios. Cuando usted y yo obedecemos a Dios, Dios jamás nos va a dejar. Y yo quiero hacerle una invitación a usted como pastor, si usted me está escuchando y es pastor, a que dejes de hablar de dinero ya. Deja de hablar de dinero. Tuvimos mucho tiempo para enseñar a nuestra congregación a dar. ¿Y sabes quién va a dar? Dice la Escritura: Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que deja de estar mandando mensajes de que den sus diezmos y sus ofrendas. Deja de enviar ahí, ¿verdad?, directas o indirectas a la congregación para que dé. Deja de hacerlo ya. Va a dar quien propuso en su corazón dar, porque el que teme a Dios va a obedecer a su palabra. Así que dejemos de hablar de esto, ¿sí? Y usted que está escuchando esto, si su pastor o el pastor de ese lugar que usted está escuchando le está obligando, le está, ¿verdad?, orillando a que usted dé. Y he escuchado en esta semana que si tú quieres recibir bendición de Dios y quieres que el pastor ore por ti, tienes que dar tu ofrenda y tu diezmo. ¿Sabes qué? Eso no es bíblico. Ese es un charlatán y es un mentiroso. Y lo hablo con autoridad en el nombre de Jesús. Pero a nosotros como pastores tenemos que dejar de hablar de esto. La iglesia, usted como iglesia, está bien enseñada. Y si usted teme a Dios, yo le digo ahora algo: haga lo que Dios está poniendo en su corazón poder hacer. Y quítese la idea de que nosotros como pastores vivimos en la abundancia. Hay muchos hombres lobos, puedo decirlo así. Hay muchos lobos, muchos charlatanes que están abusando de la fe de los cristianos, de la fe de los hombres. A esos no les hagan caso. Sálgase inmediatamente de esa congregación. Sálgase inmediatamente. Pero sabe, usted como congregante tiene que obedecer a Dios. ¿Quieres bendición? ¿Quieres prosperidad, pastor? ¿Quieres bendición y prosperidad? Ten temor de Dios. Iglesia, ¿quieres bendición y prosperidad? Ten temor de Dios. Y obedezcamos a su palabra. Punto, se acabó. No voy a hablar más de ese asunto, porque es un asunto muy complicado. Pero deberíamos de hablar, ¿sí? Y deberíamos de decir que Dios no se mueve de esa manera. Si tú quieres dar, bendito el nombre del Señor, da lo que hayas propuesto en su corazón. Pero si no quieres dar, déjame dejarte algo en claro como iglesia. Si tú no quieres dar, Dios tiene cuidado de sus hijos. Y Dios va a proveer. Y Dios va a bendecir. Hasta ahí cierro con este pequeño paréntesis, porque durante esta semana he visto cosas terribles. Y yo quiero advertirle y decirle: hermano, no se deje mover por esas artimañas del enemigo y por esas mentiras. Y decirles a todos los que han hablado mal de todos los pastores que no todos son así. Que no todos son así. Hay gente que tiene temor de Dios. Ven y escucha la palabra de Dios, porque esto está haciendo que el corazón de muchos se cierre.
ven y escucha la palabra de Dios, nada más. Jesucristo nos ama. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Pon una sonrisa en tu rostro. Espero que esto lo puedan transmitir y compartir. Bendito el nombre del Señor. Salmo 112, versículo 1. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Tu justicia permanece para siempre. Verso 4. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. Luz resplandeció, ¿verdad?, en las tinieblas a los rectos. Dios no nos va a dejar, hermanos. El Salmo 119, versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Bendito el nombre del Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dios es bueno, ¿lo cree? Lámpara es a mis pies tu palabra, dice, y lumbrera a mi camino. Lumbrera a mi camino. Hermanos, Dios va a traer luz cuando tú y yo aprendamos a obedecer, cuando aprendamos obediencia. Él va a alumbrar nuestro caminar para saber qué hacer, para tomar decisiones sabias. Aleluya. Dice, es clemente, misericordioso y justo. Y cuando se hace referencia a estas tres características, clemente, misericordioso y justo, no habla del carácter de Dios, aunque Dios es clemente, es misericordioso y justo. Pero aquí está hablando del hombre que teme a Dios. Ese hombre que teme a Dios es clemente, misericordioso y justo. Aleluya. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Que refleja el carácter de Dios. Refleja el carácter de Dios. Hagámonos una pregunta ahora en esta mañana. ¿Estaremos reflejando el carácter de Dios? No se trata solamente, gloria a Dios, no se trata solamente de conectarte hoy y crees que cumpliste con haberte conectado hoy. No, hermano, entiéndelo por favor. Jesucristo está próximo a venir. No se trata nada más de conectarme hoy. Se trata de poder reflejar el carácter de Dios día a día en mi corazón, en mi vida. Aleluya. Glorioso el nombre de Jesucristo. Estoy reflejando el carácter de Dios. Las actitudes que tenemos reflejan que Dios está en nosotros. Aleluya. Vea conmigo Filipenses capítulo 4 verso 8. Rápidamente, por favor. Filipenses capítulo 4 verso 8. Gloria a Dios. Dice la escritura: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. En esto pensar. Tenemos que reflejar el carácter de Dios en nuestras vidas y pensar en todas estas cosas, hermanos. Lo justo, lo honesto, lo amable, lo de buen nombre, hermanos. De esa manera seremos llamados bienaventurados. Y entonces bienes y riquezas habrá en nuestra casa. Gloria a Dios. Versículo 5, Salmo 112, verso 5. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio. Gobierna sus asuntos con juicio. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que Dios nos da sabiduría, hermanos. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Tiene compasión, clemencia, misericordia de los demás. Hoy en estos días hay algunos que Dios nos ha bendecido y hay otros que no están o están atravesando una situación complicada. Yo creo que a los que Dios nos ha bendecido es tiempo de poder extender la mano. Y hago otro pequeño paréntesis. Aquí como Centro Cristiano y verdad, no sé cuántas personas vean esto, pero aquí como Centro Cristiano Samar, si tú estás atravesando por una situación complicada, tú que temes a Dios, tú que eres obediente a su palabra, no dudes en poder hablar. Habla. Porque también últimamente podemos ver, ay, el pastor no me habla, ay, el pastor, ¿verdad? Y el cantar de toda la vida, de toda la vida, te quejas de tu pastor. El cantar de toda la vida.
Necesitas hablar, habla. Si tú realmente temes a Dios, habla con tus pastores, habla con tus líderes, dile, tengo necesidad. Y mira, sin duda alguna, dentro de las posibilidades de cada líder, de cada pastor, se te extenderá la mano, hermano. Bendito el nombre de Jesucristo. Aleluya. Sonríale a su vecino que está a un lado, y más si está espantado, va a decir, ¿y este qué le pasó? Nada, no me pasó nada. De verdad creo que es tiempo de poder meternos por completo con el Señor y hacer lo que es correcto, hermanos. Aleluya. Proverbios capítulo 3, versículo 3 y 4. Gloria a Dios. Ánimo, ánimo. Dice así la escritura: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión. Escucha, ante los ojos de Dios y de los hombres. Ahí está la bienaventuranza, hermanos. Bienaventurado ese hombre que teme al Señor, ¿sí? Proverbios 14, 21. Capítulo 14, versículo 21 de Proverbios. Gloria a Dios. Dice la escritura: peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Y en Mateo capítulo 5 verso 7, ¿verdad? Dentro de las bienaventuranzas dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Alabado sea el nombre de Dios. Dios es bueno. Tenemos que dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. El ser generoso encierra el poder dar. Extiende la mano a tu vecino, ¿sí? Hoy muchos están quedando sin trabajo, y si ese es tu caso, mira, ven a casa con nosotros y comemos juntos. Y a lo mejor vamos a comer poquito, pero no nos vamos a quedar sin comer. Así es que son tiempos para poder extender la mano y ser misericordiosos, ¿sí? Poder hacerlo de todo corazón. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Dice: gobierna sus asuntos con juicio. Dios le da sabiduría para poder hacer las cosas correctamente, ¿sí? Hoy en estos días tenemos que ser, tenemos que prever, tenemos que ser buenos administradores. Lo que hoy estás ganando, lo que hoy, el poco dinero que estás teniendo ahora en este tiempo, tenemos que administrarlo de manera correcta y decirle a Dios que nos dé sabiduría para poder gastarlo de manera correcta, hermanos, ¿sí? Dice que gobierna sus asuntos con juicio. El hombre que teme a Dios. Mira, José fue un hombre que recibió sabiduría de parte de Dios, y Dios le había concedido, ¿verdad?, el poder ser administrador, y en esa buena administración fue puesto en un lugar de autoridad. Entonces Dios nos invita a poder administrarnos lo mejor posible, y mira, Dios nos va a bendecir, hermanos. Bendito el nombre del Señor. Vuelvo a repetirlo, me falta tiempo para poder seguir abundando, pero me quedan aproximadamente 15 minutos para poder culminar en esta mañana. Glorioso el nombre de Jesucristo. Versículo 5, el hombre de bien, Salmo 112, versículo 5, el hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio. Escuche el 6, por lo cual no resbalará jamás. No resbalará jamás. No está hablando de que es perfecto. No está hablando de este resbalar, no habla de retroceder. Porque ninguno que poniendo su mano en el arado voltea hacia atrás es digno del reino, es digno de seguir a Cristo. No está hablando de regresar atrás. Dice no resbalará jamás. Está hablando de no regresar atrás, ¿sí? Aquel que teme a Dios no regresa atrás para nada. Para nada. La única, podríamos decirlo de esta manera, no sé, se me fue la palabra, pero la única manera de poder mirar atrás es solamente para ver cuánto hemos avanzado, hermanos, para ver cuánto hemos
recorrido y ver la misericordia de Dios. Pero jamás nuestra mirada como el pueblo de Israel sea para anhelar regresar. No, hermanos, para nada. Y dice, por lo cual no resbalará jamás. No resbalará jamás. Hermanos, vamos a seguirnos equivocando, vamos a seguir teniendo errores, vamos a seguir cometiendo errores. Pero hermanos, cuando dice aquí que el hombre que teme a Dios no resbalará jamás, nos habla de que no, por aquí, mire, seguramente usted y yo en esta semana nos equivocamos muchas veces. Perdón por la expresión, la regamos muchas veces en esta semana. Pero estoy seguro que por su mente nunca jamás pasó el regresar al mundo, el regresar a las cosas del mundo. Yo sé que no. Entonces, pidamos, hermanos, sabiduría, pidamos misericordia y tengamos temor de Dios y sigamos adelante, hermanos. ¿Sí? Seguimos leyendo el versículo 6, por lo cual no resbalará jamás. Escuche, en memoria eterna será el justo. En memoria eterna será el justo. ¿Cómo quieres ser recordado? ¿Cómo quieres ser recordado el día de mañana? Porque aquel que teme a Dios es recordado de buena manera. Aquel que teme a Dios, aquel que obedece a su palabra, aquel que obedece a sus mandamientos es recordado de buena manera. Pero aquel que es inconstante, aquel que es de doble ánimo, que ahorita sí, gloria a Dios, y después ya no, es recordado como un hombre que es dominado y controlado por sus emociones. Pero aquel que teme a Dios, y mire, aquí en la congregación yo he dicho esto y lo voy a mencionar ahora: mi fe y mis emociones. Mi fe está del lado izquierdo, donde tengo el teléfono, y mis emociones del lado derecho. Usted y yo como seres humanos estamos, ¿verdad? Pues tenemos las emociones, nos son quitadas las emociones. Y mis emociones como cristiano pueden ir abajo y luego arriba y luego quedarse abajo otra vez. Pero ¿sabe qué me mantiene firme? Mi fe. Mi fe hace que esas emociones otra vez regresen a su lugar y que yo pueda ser un hombre que teme a Dios. Pero cuando mi fe, entre comillas, y mis emociones se van juntas, hermanos, no somos gente que tema a Dios. No, somos gente movida por las emociones. Y sabe, la fe se va con las emociones. Vamos a tener diferentes estados de ánimo. Seguramente usted de repente se siente contento, de repente se siente triste, de repente está llorando. Todos pasamos por esas emociones, pero la fe es la que nos mantiene firmes, hermanos. Entonces, el hombre de bien, dice ahí versículo 6, dice, no resbalará jamás, en memoria eterna será el justo. Verso 7, no tendrá temor de las malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Creo que hoy, en estos últimos días, puras malas noticias. Puras malas noticias. Es más, queremos hablar con alguien más de confianza, algún familiar, y puras malas noticias. Pero dice que el hombre que teme a Jehová no tendrá temor de las malas noticias. Yo no sé cómo lo veas tú. ¿Sí? No quiero meterme mucho en esto, pero creo que a la luz de la Escritura estamos próximos a ir a la presencia de Dios. Jesucristo viene pronto por su iglesia. Creo que tú lo sabes y lo estás viviendo, lo estás viendo ahora. ¿Sí? Y sabes, hoy estamos rodeados de puras malas noticias, pero cuando tu confianza y mi confianza está puesta en Jesucristo, somos bienaventurados. Y dice, no tendrá temor de las malas noticias. Yo no sé cuántas noticias has escuchado esta semana. ¿Sí? Que si esto, que si el otro, que si es verdad, que si no es verdad, que si ya se va a implementar el chip, ¿verdad? El nuevo orden mundial. Yo creo que sí, próximamente. Pero son puras malas noticias. Y el pueblo de Dios, entre comillas, la gente que se reúne está atemorizada y dice, ¿y qué va a pasar con nosotros? ¿Y qué va a suceder con nosotros? ¿Sabes? Quizá va a ser necesario que muchos de nosotros tengamos que padecer las consecuencias o pagar las consecuencias de poder amar a Jesús.
Y qué terrible situación que si tú no eres un hombre que teme a Dios, una mujer que teme a Dios, cuando llegue la persecución, cuando ya no nos den oportunidad o cuando vengan cosas terribles, ¿qué va a hacer de tu vida? ¿Qué va a pasar contigo? ¿Qué va a pasar conmigo? Pero cuando tú y yo tenemos bien en nuestro corazón que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y viene el día de mañana algo en contra de la iglesia, dice que el hombre justo, el hombre dice, no tendrá temor de las malas noticias. ¿Por qué? Porque su corazón está firme, confiado en Dios, confiado en Dios. Aleluya. Estás aterrorificado ahora. Hay muchos que están espantadísimos. Yo he escuchado a muchos cristianos y muchos que están súper espantados, de verdad, súper espantados. Muy respetable tu decisión. Lo único que yo te digo ahora es: ven, lee la palabra de Dios, acércate a Jesús. ¿Confías en Jesús? Haz lo que tengas que hacer, claro está. Pero sabes que sal de ese temor. Dice, no tendrá temor de las malas noticias. No tendrá temor de las malas noticias. Y si me quedo sin trabajo, Dios proveerá. Y si esto se extiende más, Dios proveerá. Dios va a estar ahí con nosotros. Y si me llego a contagiar del virus, Dios nos cuidará. No hay por qué temer. Bendito el nombre del Señor. Su corazón está firme. O sea, no se mueve. Resiste. Amén. Resiste. Voltea con tu vecino y dile: resiste. Ya no estés de temeroso. Vamos, resiste. Confía en Dios. Su corazón está firme, fuerte, seguro, fijo, sólido. Bueno, etcétera, etcétera. ¿Sí? Muchos cristianos a la primera ya están ahí flaqueando. No, hermanos. Su corazón está firme, confiado en Jehová. No confíes en tu pastor, no confíes en tu líder, no confíes para salvación. No. Sí tienes que confiar en ellos, claro está. No me vayas a malinterpretar. Tienes que confiar en Jesucristo, el Dios Todopoderoso. Él es quien te da la salvación y la vida eterna. Su corazón está firme, confiado en Dios. Bendito el nombre de Jesucristo. Verso 8. Vámonos más rápido. Asegurado está su corazón, no temerá. Qué bendición. Ay, de veras, qué hermoso. Otra vez, versos 7 y 8. No tendrá temor de las malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá. Asegurado. Usted y yo tenemos un seguro de vida eterna. Tenemos un seguro de vida eterna. Asegurado está su corazón. No hay mejor lugar que estar en su presencia. No hay mejor lugar que estar con Él, porque ahí nuestro corazón está asegurado. Pero me enfermé, tu corazón está asegurado. Pero me corrieron, tu corazón está asegurado. Pero me contagié, tu corazón está asegurado. Bendito el nombre de Jesucristo. Nada ni nadie nos podrá apartar de su amor. Ni tribulación, ni angustia, ni hambre, ni persecución, ni desnudez. Nada, es más, ni la muerte, hermanos, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Nada nos va a poder apartar de su amor. Dios está con nosotros. Sigue ahí el versículo 8. Asegurado está su corazón, no temerá. Escuche, hasta que vea en sus enemigos su deseo. Y me llamó la atención esto. Podrá decir, qué vengativo, que el salmista, que tenía un corazón, ¿verdad? Pues ahí enojado con sus enemigos. No, el salmista no está deseando mal para sus enemigos. Lo que el salmista desea es que sus enemigos vean que Dios está con él. Muchas veces usted y yo deseamos mal a los que nos ofenden, que hay un Dios. Señor, mira, ¿verdad? Manda tu fuego, Señor, y bueno, no sé qué tantas cosas, porque tenemos un deseo sobre ellos que nos hicieron mal. No, hermanos, nuestro deseo, el deseo de un corazón que teme a Dios, no es que le vaya mal a sus enemigos, es que sus enemigos vean que la gloria de Dios está sobre nosotros. Bendito el nombre del Señor.
que la gloria de Dios está en nosotros y que nuestros enemigos vean que Dios está con nosotros, que no nos ha dejado, que no nos ha abandonado y que siempre seguirá a nuestro lado. Bendito el nombre del Señor. Salmo 59, versículo 10. Salmo 59, verso 10. Dice: el Dios de mi misericordia irá delante de mí. Dios hará que vea en mis enemigos mi deseo. Salmo 92, versículo 11. Estoy tratando de apurarme, ya llevo 50 minutos. Y lo que pasa es que a los 50 minutos ya todos se desconectan, todos se salen y todos dejan de ver las predicaciones. Entonces por eso quiero terminar ya. Gloria a Dios. Salmo 92, 11 dice: y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. Amén. Glorioso el nombre del Señor. Regresamos al Salmo 112, versículo 8. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Verso 9. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre. Dice: su poder será exaltado en gloria. Su poder será exaltado en gloria. Sí. Vimos que Dios le dará lo necesario, no solo a él, sino a los suyos, ¿verdad? A tal grado que Dios nos dará para poder bendecir a los demás, para poder ser de bendición a los demás. Versículo 10 dice: lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. ¿Cuál es el deseo de los impíos? ¿Cuál es el deseo de nuestro enemigo? El deseo de nuestro enemigo, de nuestros enemigos, es vernos destruidos. Ese es el deseo de nuestro enemigo. Ellos quieren tener la razón siempre. Ellos quieren vernos destruidos, quieren vernos abajo siempre. Sin embargo, todos aquellos que tememos a Dios, Dios nos dará gracia y hará que nuestros enemigos puedan reconocer que Dios jamás nos va a abandonar, hermanos. ¿Sí? Su deseo se va a ir abajo. El deseo de los malignos se va a venir abajo. ¿Cuándo? Cuando vean que Dios está con usted y conmigo. ¿Se acuerda del malvado Amán? Hace 8 días en la predicación del domingo mi esposa habló un poquito acerca de esto. Pero ¿se acuerda del malvado Amán? ¿Cuál era el deseo de Amán? Él odiaba a los judíos. Y sabe, ese tiempo de la reina Esther y de Amán es muy parecido a nuestro tiempo. El malvado Amán desea que todos los cristianos, que todos los hijos de Dios, todos los cristianos, ¿verdad?, evangélicos, puedan cerrar sus puertas y puedan dejar de glorificar el nombre del Señor. Pero ¿sabe una cosa? Dios, que está con nosotros, nos dará gracia. Nuestra justicia permanecerá para siempre. Y sabe, el malvado Amán quedará avergonzado. El malvado Amán quedará derrotado. Bendito el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Me fui muy rápido en algunas cosas, pero no quisiera, ¿verdad?, tomar más tiempo. Y quizá muchas de las cosas que hoy dije pudieron sonar muy fuertes, pero es la verdad de las cosas. Y Dios nos habla a poder hablar la verdad. Jesucristo dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad os hará libres. Quiero que podamos escuchar el Salmo 112, del versículo 1 al versículo 10, y se lo voy a leer en una versión diferente. Dice: alabemos a nuestro Dios. Dios bendice a quienes lo adoran y gozan cumpliendo sus mandamientos. Los hijos de la gente honrada dominarán el país y serán siempre bendecidos. Verso 3: tendrán en su casa muchas riquezas y siempre triunfarán en todo. Como son bondadosos, justos y compasivos, guiarán a la gente honrada como una luz en la oscuridad. Verso 5: la gente buena es generosa, presta a quienes le piden
y maneja bien sus negocios. La gente buena jamás fracasa, siempre se le recuerda con cariño. Versículo 7. Nunca le asalta el temor de recibir malas noticias, pues confía en Dios de todo su corazón. Verso 8. No tiene por qué preocuparse, ni por qué sentir miedo. Hasta mira con aire de triunfo a todos sus enemigos. Verso 9. Siempre ayuda a los pobres, lo hace con generosidad. En todo sale triunfante y levanta la cabeza con orgullo. Versículo 10. Cuando los malvados ven esto, se enojan y rechinan los dientes, pero acaban por perderse. Los planes de los malvados siempre fracasan. Hermanos, que Dios les bendiga. Que la paz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes. Recuerda que usted y yo tenemos que ser llamados bienaventurados. Hay que temer a Dios, deleitarnos en sus mandamientos en gran manera todos los días, y todo lo demás vendrá por añadidura. Que Dios te bendiga. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tus pensamientos y tus corazones en Cristo Jesús. Oremos antes de poder culminar esta transmisión. Señor Jesús, gracias. Gracias por tu presencia. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Abre nuestros ojos, como cantamos hace un momento, para poder mirar, Señor, tu grandeza, para poder obedecer a tus mandamientos. Señor, que nuestro corazón esté 100% confiado en ti. Nuestros ojos miran situaciones terribles, pero Señor, nuestro corazón confía en ti. Gracias por tu presencia. Gracias por tu Espíritu Santo con nosotros. Bendice a cada uno de tus hijos ahí en sus hogares, ahí en sus negocios, ahí en donde quiera que ellos se encuentren ahora. Bendíceles, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias. Amén. Que tengan una excelente semana. Dios los bendiga.